Invitado en línea. Él es César Marta García, abogado, magíster en Derecho y Política Petrolera, sobre la situación en la industria petrolera nacional. ¿Cómo está, César? Un placer hablar contigo. Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, Pedro. Un placer saludarte nuevamente, a ti, a todo tu equipo, a Humberto, y bueno, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, con toda la situación. Y vamos a hablar ahora de lo que está pasando con la producción de Venezuela. Esta es la noticia que tenemos en el día. OPEP dice la producción baja 550.000 barriles por día y también el gobierno asume caída de 164.000 barriles diarios en mayo. Y quería corroborar esta información contigo y una adicional que nos preocupa mucho, que Ujú. parece que hay uno o ningún taladro funcionando en Venezuela. Ok, vamos por parte, ¿no? Pero tú sabes que la situación de la industria petrolera nacional, cuando hablamos de la industria petrolera nacional, yo siempre aclaro que, bueno, PDVSA es una parte de ella, porque también está conformada por otros actores. Entonces, cuando hablamos de la industria petrolera, incluyendo todos los actores, pues la producción, básicamente esta mañana hubo una comunicación del Ministerio de Petróleo, donde la producción básicamente estaba por 411.000 barriles diarios. Hay fuentes secundarias que indican que estamos produciendo aproximadamente 350.000 barriles diarios. ¿Qué quiere decir eso? Que por supuesto que la Wow. producción ha ido declinando, ¿no? Y hay muchos factores que quizás podemos conversar, tienen que ver un poco con el tema del manejo de la industria, tienen que ver un tema con el tema también el tema de las sanciones, un tema de inversión, un tema de credibilidad y otras cosas que quizás podemos evaluar. Y ahí justamente conectamos con lo que estamos conversando con el tema de los taladros, pues si vemos las estadísticas recientes, pues ya para marzo habían 25 taladros de perforación. Ojo, es importante aclarar que cuando hablamos de taladros de perforación, porque también hay otros tipos de taladros como de servicio, cabilleros, etcétera, etcétera. Para marzo habían 25 taladros activos, para abril bajó a 14, para mayo bajó a 2, y ya para el mes de junio prácticamente estamos en cero, o sea, es decir, no hay taladro de perforación activo. Y tú me preguntarás, Iria, bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, están sucediendo muchas cosas, pero para básicamente responder de una forma sencilla, para que los que nos escuchan nos sigan con claridad, es que no podemos exportar porque tenemos ciertas restricciones para exportar crudo, y al por no poder exportar crudo, nuestros inventarios están creciendo, y al inventarlos a aumentar los inventarios, ¿qué pasa? No puedes seguir produciendo porque ¿dónde vas a almacenar? Y ahí caemos en un tema que la última vez conversamos sobre la caída de los precios, ¿no? Entonces la situación, lo que tiene que ver básicamente con los niveles de producción, es bastante crítico. Sí, y esta producción podría, de alguna manera, si se contratan compañías internacionales que tengan la experticia y los recursos y volver a niveles de los 3 millones que se producían en Venezuela, o ir Sí. paulatinamente, ¿cuál sería la solución? Sí, bueno, soluciones, fíjate, primero, una de las soluciones fundamentales, que para nadie es un secreto, es un tema político, que lo vamos a dejar de un lado porque eso es un tema que, bueno, que tiene que atenderlo los que lidian con la política. Lo que atendemos la parte técnica, pues necesariamente, mira, por supuesto que hay gente interesada en invertir en Venezuela, pero exigen algo que la gente utiliza con un solo eslogan, que es seguridad jurídica, que yo le complemento seguridad jurídica con estabilidad jurídica, que básicamente se traduce no solamente en creerle en las leyes o hacer nuevas leyes, sino hacerlas cumplir los contratos, y algo que también es muy importante, que es la confianza y la credibilidad en los actores. Entonces, ¿qué se que requiere hacer? Bueno, tú tienes que frenar la declinación, tienes que aumentar la producción, tienes que hacer auditorías detalladas, saber cómo se encuentran esos campos, recuperar y expandir, quizás si vas a mejorar la faja, todo lo que son los mejoradores, reparar y proponer funcionamientos del complejo refinador, que quizás vamos adelante, vamos a conversar el tema de la gasolina, porque, a ver, es un tema un poco integral, que, a ver, solución sí hay inversionistas que están interesados, sí hay, que hay restricciones, claro que sí, claro, el principal problema que existe es el tema de credibilidad, de confianza y un tema de sanciones, porque claro, recuerda que las sanciones americanas afectan al sistema financiero americano, y el sistema financiero americano se traduce en el dólar, y a todo aquello que tenga que ver con el dólar tiene restricciones, pero el complemento de las sanciones americanas es que también tiene tentáculos en todas partes del mundo. Entonces quizás una operación que se monte en rublos, euros, yuan, lo que sea, si pasa por un banco intermediario americano y termina en cuentas americanas, se dispara lo que se conoce como la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es de dónde sale el dinero y hasta dónde llega. Entonces, bueno, como estamos conversando, es un tema que requiere varios análisis dependiendo del punto de vista que queramos profundizar, ¿no? Claro, pero es interesante ver cómo el petróleo es uno de los commodities o materias primas más volátiles,
Sí, porque recuérdate que, bueno, que depende que si sube o baja del dólar, depende también de la situación geopolítica, de los acuerdos entre los países OPEP, ahora la sí, OPEP Plus. Fíjate cómo sí. tiraron el precio del crudo tan bajo que hasta tuvo que tener niveles negativos, una cosa que era inconcebible. Sí, sí, Ahora, ¿cuál es la tendencia? Porque se ha recuperado bastante, pero ¿cuál es la sí. tendencia a corto y mediano plazo? Bueno, tú recuerdas que bueno, una de las últimas conversaciones fue los contratos a futuro donde el crudo llegó a cotizar por debajo de $35 el barril, pero hoy en día, bueno, las proyecciones para ese momento era que para junio se recupera y actualmente podemos ver en la cesta Brent está por encima de los $40 el barril, la cesta WTI está por alrededor de los $38 el barril y nosotros, una de nuestros crudos referenciales, que es el Merey 16, es aproximadamente por los $30-35 por barril. ¿Qué pasa con Venezuela? Lo que pasa es que una cosa es el mercado petrolero mundial y otra cosa es Venezuela. Nosotros, por supuesto, somos un país con petróleo, pasamos a ser un país petrolero a ser un país con petróleo, porque bueno, porque a ver, nosotros, por supuesto, nuestros niveles de producción estaban por 3.1, llegamos inclusive a romper récord y llegar a 3.5 millones de barriles diarios, y hoy estamos produciendo casi que el 12% o el 10% de ese nivel. Entonces, claro, usando una metáfora o quizás un poco más sencilla de explicar es cómo compites tú con tus iguales si realmente tu músculo o tu músculo de producción está mermado, está afectado. Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues el futuro es que en la medida en que Venezuela no aproveche las oportunidades, las ventanas que hay para las próximas olas que puedan venir en materia de producción de crudo, que se puede estimar que para los próximos 15, 20 años puede venir una ola de demanda de crudo y se estima que puede ser una de las últimas. Venezuela debe prepararse para ello. ¿Cómo debe prepararse para ello? Pues primero tenemos que trabajar nosotros a nivel cultural y educativo, porque, a ver, cuando yo hablo del nivel cultural y educativo es porque nosotros los venezolanos tenemos que entender que el petróleo es importante, pero no lo es todo. También hay otras áreas de la economía importante como la agricultura, la farmacia, etcétera. Entonces, si vamos a trabajar en el sector de los hidrocarburos, ¿qué necesitamos hacer? No podemos seguir trabajando con dogmas sin visión, porque los dogmas sin visión lo que hace es que el inversionista diga qué me es atractivo a mí invertir en Venezuela en comparación con otros países como por ejemplo el caso de Guyana, el caso de Sí. Colombia o el caso de Brasil. Venezuela debe competir y para competir debe prepararse para competir. Yo creo que debemos dejar a un lado ese ego de que Venezuela somos los que más sabemos de petróleo. Sí sabemos muchísimo de petróleo, pero para competir hay que prepararse. Está muy bien. Mira, en Reuters acaba de sacar un cable: exportaciones petroleras de Venezuela se desploman por suspensión de contratos navieros. Las empresas operadores comerciales de tanqueros tomaron la decisión luego que Estados Unidos Sí, sancionó a inicio de este mes a 4 buques y sus propietarios por sí. transportar crudo venezolano. Y además, que lo que más nos preocupa, ¿qué va a pasar entonces con la gasolina? Bueno, fíjate, bueno, vamos a responder por parte. Primero, claro, lo que tiene que ver con los buques, muchos buques tienen miedo, tienen restricciones de entrar a Venezuela y recientemente también, no sé si recuerdan la noticia, que el gobierno panameño le quitó la bandera a 62 buques iraníes, ¿no? Y esos 4 buques que tú estabas comentando son buques con bandera de Liberia, de dueños griegos, y básicamente muchos buques en estos tanqueros básicamente lo están pensando mucho antes de entrar a Venezuela. Entonces, ¿cómo hacen para entrar a Venezuela? ¿Qué pasó? Con nosotros, claro, a la falta de inversión en toda la cadena, y si nos vamos ahora a refinación para poder hablar específicamente de gasolina, ¿qué pasa? Al ser casi que nula la inversión, entonces nuestros parques refinadores, específicamente, uno de los más importantes, recuerda que Venezuela nosotros teníamos una capacidad nominal de refinación de 1.3 millones de barriles diarios, y CRP, que está muy de moda, que es el complejo refinador Paraguaná, que está conformado por la refinería Amuay, Cardón y San Roque, básicamente producía casi 1 millón de barriles. Entonces, ¿qué pasa? Se descuidaron un poco las refinerías, se enfocó un poco más hacia la importación de gasolina, y ahí conectamos al tema que tú me estás preguntando. Básicamente, si no pueden entrar barcos, ¿cómo puede entrar la gasolina? Entonces, la opción que le queda es poner a funcionar esas refinerías, pero van a ponerse a funcionar esas refinerías, entonces hay personas y hay fuentes que dicen que se están produciendo unos 33.000, 35.000 barriles diarios de producto, más no quiere decir que sea gasolina, porque al parecer no reúnen los estándares suficientes para hacer una gasolina para ser utilizada en los vehículos. Pero entonces, Ujú. para cerrar un poco la pregunta que me formulaste, tenemos un cuello de botella en refinación y agua o todo lo que tiene que ver con el suministro de la gasolina. Ujú.
Pero, y estas personas dirán que vinieron, expertos o no, petroleros que están en Amuay, que no han podido dar con esa fórmula para tener una gasolina de alto octanaje que no, bueno, que no sufra el parque automotor venezolano. Claro, recuerda que la gasolina no es nada más meterla en una torre y someterla a temperatura para generar distintos cortes como gasolina, diésel, etcétera. La gasolina también necesita unos aditivos y nosotros en Venezuela esos aditivos en un momento se llegaron a producir y no los estamos produciendo. Al no producirlo, esa gasolina, como tú me lo estás preguntando, entonces al no contar con los suficientes elementos químicos que la hagan necesario para colocarlo en un vehículo, en este caso nosotros usamos los niveles de octanaje de 91 y 97, nosotros necesitamos contar con esos aditivos. Entonces, si no los estás produciendo los aditivos, pero produces un producto en la refinería, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para llevar esos productos que sean lo suficientemente altos de calidad para poder ser utilizados en los vehículos automotores? También bueno, hay personas que sostienen que se está trabajando en eso y que probablemente se pueda llevar a una capacidad de refinación hasta de 100.000 barriles diarios, pero claro, recuerda que en Venezuela uno de los grandes problemas que tenemos es que no hay fuente oficial que uno pueda escuchar y decir esto es así, y también hay mucha desconfianza en las cifras que se dan porque es un tema de credibilidad y confianza, y con eso pues básicamente el tema es cómo haces tú, ciudadano, decir a quién le creo. Entonces podemos pasar toda la tarde hablando aquí de temas técnicos, de temas políticos, de temas financieros, cuando la gente dice, yo no le creo a nadie, y si no le creo a nadie, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Sí. Ahora, Venezuela tiene todavía relevancia en la OPEP. Recuérdate que fuimos fundadores de ese importante organismo. Ahora la OPEP Plus puso de rodillas al mundo entero y con una Sí, gran terquedad, y hubo un pleito entre Arabia Saudita y Rusia que a la final dijeron, bueno, entre el coronavirus y el petróleo parecía el fin del mundo. bueno, ¿Cómo pues estamos en ese momento? bueno, fíjate, tú acuérdate que Venezuela, bueno, tiene un pedigrí porque Venezuela fue uno de los países fundadores de la OPEP para el año 1960 y Venezuela tuvo siempre un rol importante político por ser fundador y también por los niveles de producción. Pero ¿qué pasa? Fíjate, cuando la OPEP se ha manejado por cuota y por bandas. ¿Qué eran las bandas era todo aquello por debajo de $22, tenía que subir, y aquello por debajo de $28 tenía que bajar producción. Y ahora se manejan las cuotas, es decir, dependiendo las reservas que tenga cada país, tiene una producción. Venezuela, por sus reservas, puede tener una capacidad o una cuota de producción por encima de los 3 millones de barriles. Pero ¿qué pasa? Nosotros no estamos produciendo 3 millones de barriles, estamos produciendo por debajo. Por lo tanto, nosotros estamos fuera de las estadísticas de la OPEP y nuestro rol en la OPEP simplemente es como el huevo de dominó, son de mirones de palo. ¿Por qué? Porque no tenemos primero no tenemos la fuerza de producción, tenemos que hacer actos de presencia y quisiera también aprovechar el caso de Ecuador. Sabes que Ecuador fue miembro de la OPEP, se salió, volvió y se salió. ¿Y sabes por qué te hago esa aclaratoria, ese comentario? Porque mucha gente dice, Ujú. debe Venezuela salir de la OPEP para entonces poder aumentar la producción, ¿para qué? Para maximizar sus recursos. Eso es una pregunta que está en el aire. Por supuesto que hay muchas personas que dicen, bueno, que está en cuestión del honor de haber sido fundador de la OPEP, pero a veces uno piensa, bueno, una cosa es un organismo internacional, otra cosa es un país y otra cosa es el país y el interés colectivo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos producción, generamos empleo, generamos divisas o nos mantenemos una institución? Primero que estamos muy por debajo de la cuota que nos corresponde, y en el caso de alcanzarla, ¿qué pasa si alcanzamos el techo y queremos aumentar más la producción y no podemos? ¿Qué vamos a hacer? Como se conoce en la OPEP, se le dice cheating, en español sería hacer trampa. Vamos a hacer trampa, muchos países lo hacen, pero bueno, es cuestión de esperar. Pero por ahora estamos muy lejanos de alcanzar nuestra cuota de producción, que está por encima de los 3 millones de barriles, acorde a los niveles europeos. Ahorita estamos muy por debajo de ese índice ideal de producción. Sí, bueno, hay expertos que decían que Venezuela estaba mejor, formando parte de un cartel con el fracking y ese petróleo que es muy difícil de sacar porque nosotros tenemos un petróleo muy pesado y que ahí Sí. tendríamos más oportunidades de salir adelante. Pero te pregunto algo, con toda esta caída del precio del petróleo, ¿cómo está ese negocio? Y además, ¿cuál es ahorita la representatividad de Estados Unidos, que llegó a ser
casi que el número uno ahorita en Exportación, producción de petróleo. producción, sí. Sí, fíjate, la pregunta que tú me haces también es muy interesante porque Venezuela, claro, como sabes, siempre soy la persona que trata de hablar desde el punto de vista optimista, a pesar de que como ciudadano también tengo un pensamiento, ¿no? Fíjate, Venezuela es tan bendita que Venezuela tiene recursos naturales, bueno, tiene petróleo, tiene minería, tiene inclusive para energías renovables como por ejemplo eólica, unimotriz, etcétera. Y el tema del fracking también lo tiene Venezuela. Pero ¿qué pasa? Para responder a tu pregunta, nosotros somos por nuestras bendiciones geográficas y nuestros suelos, nuestros costos de producción son relativamente están por debajo de los costos que pudiera tener en el Mar del Norte, por los costos de perforación y todo esto. ¿Qué pasa? Con el fracking. Para el fracking tú requieres tener un precio que esté por encima de un monto determinado para que pueda ser rentable. Con la caída de los precios, por eso es que muchos proyectos de fracking, por específicamente en los Estados Unidos, tuvieron que colocarse en hold, en este caso, en caso de espera. ¿Por qué? Porque básicamente los costos de producción estaban por encima de los costos de venta. Entonces, ¿por qué te hago esta aclaratoria? En Venezuela el fracking lo podemos hacer, tenemos los recursos para hacerlo, pero todavía yo creo que antes de empezar el fracking, ¿por qué no empezamos primero por explotarlo y optimizar los campos que tenemos que realmente están mermando, como por ejemplo en el norte Sí, de Monagas, donde estamos venteando muchísimo gas natural? sí, pero yo no me refiero a que seamos fracking, sino que pertenezcamos a a ese grupo, porque se parece más el fracking a lo que produce el OPEP como estilo de calidad de Sí. petróleo. Bueno, lo que es el fracking es la tecnología, es el rompimiento de la roca madre para tener acceso al petróleo, y lo básicamente No fumo. para manejar lo que son la OPEP no fija precios, claro, hay por ahí unos mitos que dicen que es un cartel porque domina el mercado y es la contraposición a la Agencia Internacional de Energía, pero eso es historia de los años 70. Ahora bien, si Venezuela dice, bueno, nosotros queremos ir al fracking, lo podemos hacer, lo que hay que evaluar son los costos. Entonces, ¿por qué te respondo de esta manera? Porque los costos del fracking son mucho más elevados que los costos tradicionales y nosotros tenemos suficientes campos, suficientes áreas que podemos explotar con costos muy por debajo de lo que cuesta el fracking y podernos ubicar en el mercado. El fracking, por supuesto es viable en Venezuela, pero ¿para qué gastar tanto dinero en costos de producción cuando puedes producir en otros campos sin tener que invertir tanto OPEX? O sea, tantos gastos para la producción del propio crudo. ¿Ves? No ¿Cuánto sé si me tiempo explico. crees tú que quede de gasolina para el país? Caramba, mira, déjame echarte las cartas aquí a ver qué me dice el tarot. Mira, Bueno, está bien. mira, claro, según lo que dice en prensa, se trajeron 5 buques, de los cuales son 1,5 millones de barriles, que se traducen en 200 y tantos millones de barriles de litros de gasolina. Claro, el precio de la gasolina ha generado que se haga un freno. Recuerda que la pandemia también ha mermado un poco el consumo. Recuerda que nuestro consumo en nuestros mejores momentos pudo llegar a 400.000 barriles, después llegó a 180.000 barriles diarios, y dicen que con la pandemia inclusive llegó a caer por debajo de los 16.000 barriles diarios. Entonces, ¿por qué te hago esta aclaratoria? Porque dependiendo del ritmo de consumo, va a durar la gasolina. Ahora bien, si tú le sumas a esto controles de primero, un precio elevado que es a 0,50 centavos, porque también está el subsidiado que es a 5.000 bolívares el litro, entonces va a depender un poco cómo estiren la arruga el inventario de gasolina, y si el inventario no se suministra nuevamente, los inventarios no son nuevamente llenados, por decir una palabra más coloquial, va a haber un problema. ¿Cuál va a ser el problema? Uno, o busca gasolina, o dos, vamos a tener el problema de la gasolina nuevamente. Pues, ¿qué Está bien. tiempo va a durar? Pues hay que sacar la cuenta. Pues entre más consumas diario, menos tiempo tendremos. Pero con lo que hemos estado conversando en esta grata conversación, es que hay una capacidad, y la capacidad fue que a Venezuela llegó 1,5 millones de barriles, lo que equivale a 235 tantos millones de barriles, de gasolina, y eso dividido por día, más o menos, si son 16.000 barriles diarios consumidos, son más o menos 10, 15 días, pero por supuesto que con las medidas dilatorias que estamos hablando del precio, que tenemos un precio de 50 centavos, pero no hay una estructura de costo, es decir, ok, cuánto costó la refinación, cuánto cuesta el transporte, cuánto hay en impuestos. No, esto es un monto neto que uno realmente no sabe específicamente cuál es la estructura de costo, pero eso es un elemento que yo llamo de elementos que pueden retrasar un poco el consumo, porque no todo el mundo tiene para pagarse a los 50 centavos de dólar por litro de gasolina. Pero podrán seguir entrando estos barcos griegos o de Irán a Venezuela.
Fíjate tú que una de las grandes, esa es una muy buena pregunta, porque claro, ¿qué ha pasado? Que muchos barcos, muchas navieras, muchas se han abstenido de transportar tanto combustibles limpios, o sea, productos blancos destilados, que en este caso es gasolina, como productos negros como el caso del fuel oil y el crudo. Pero el tema está en que a veces no es el barco, sino el tema es la empresa aseguradora. Y a veces no es el barco ni la empresa aseguradora, sino dónde depositar el dinero. Y a veces no es nada más el barco y la aseguradora y dónde depositar el dinero, sino cómo hacer las transferencias y el repago. Y la última pregunta, ok, si usted hace toda la operación, saca el crudo, lo vende, entra a una cuenta, ¿a qué cuenta de PDVSA va a entrar si PDVSA está sancionada? Entonces es un tema que requiere un poco más de análisis, pero por cuestiones de tiempo me limito no más que a hacer todo este logismo para entender un poco la problemática que estamos enfrentando. Bueno, te volveremos a invitar para completar entonces la información. Sí, Bueno, señor, con mucho muchísimas gusto. gracias, César Mata. No sé, César Mata García, ¿quieres dar alguna red social o algo donde te puedan Sí, contactar? cómo no, por supuesto, mis redes sociales son @cmatagarcía, tanto en Twitter como en Instagram, siempre a la orden, siempre apostando a Venezuela, a la educación. Creo que la educación es el pilar para el puente del progreso. Por lo tanto, bueno, siempre invito a la gente que, bueno, hay que mantener la fe y la esperanza, porque si nosotros perdemos la fe y la esperanza, perdemos los pilares del puente, y el puente no puede, sobre ese puente no puede pasar nadie. Entonces, Está muy bien. creer en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, gracias por esa entrevista. Era César Mata García. Nosotros vamos a un momento de publicidad y vamos a hablarles de Fivenca, Fivenca Casa de Bolsa, porque en Fivenca seguimos brindándote el servicio que necesitas en estos momentos. Lo logramos porque contamos con una plataforma tecnológica de vanguardia con todas las herramientas que nos permiten estar siempre conectados y trabajando para que puedas quedarte en casa. Fivenca, creamos oportunidades financieras. Y les hablamos de Fonpres, Colegio de Ingenieros. Tiene